La OCU denuncia prácticas abusivas a la hora del alquiler, Nerea. Sí, Martina, lo cierto es que resulta complicado encontrar a veces un piso para alquilar y se recurren a diferentes prácticas para tratar de que no nos quiten ese piso. Hay muchos inquilinos que incluso pagan en dinero en efectivo por adelantado para reservar ese piso. Pues bien, la Organización de Consumidores y Usuarios ahora da una serie de consejos para evitar que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de alquilar una vivienda. Uno de esos consejos sería no pagar en ningún caso ese dinero que estamos comentando por adelantado, tampoco para reservar un piso y mucho menos sin tener ningún tipo de resguardo de ese pago. También hay que realizar un contrato por escrito, nada de realizar algún tipo de acuerdo de palabra o incluso por WhatsApp, sino que tengamos un contrato por escrito, que lo leamos bien y que estén todas las páginas debidamente cumplimentadas y firmadas. También recomiendan realizar un inventario del interior de la vivienda, tanto del mobiliario como, por ejemplo, de los posibles desperfectos que pueda haber en esa vivienda que vamos a alquilar y que quede constancia de ellos también en el contrato. Cuidado con las fianzas abusivas. En este caso nos pedirían una fianza, un mes de fianza legal y hasta 2 meses en función de las garantías, pero no más allá de eso o nada que supere esas cantidades. Y también con la atribución de gastos. ¿Qué gastos corresponde a quién? ¿Cuáles tiene que pagar el propietario? ¿Cuáles tiene que pagar el inquilino? Mucho cuidado con todas estas cosas a la hora de alquilar una vivienda para que luego no tengamos problemas posteriores. Gracias, Nerea. Pues hablamos a esta hora en directo con José Carlos Cutiño, portavoz de OCU. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos visto todos estos consejos, pero el primer paso debería ser estar atentos a la redacción de ese contrato, que muchas veces lo pasamos por alto, nos parece que es un contrato tipo y no prestamos la suficiente atención. José Carlos. Efectivamente, en esos contratos escritos caben muchas cláusulas abusivas. Lo primero que hay que tener claro es que estamos ante un contrato de arrendamiento de vivienda, ¿eh? Se están generalizando, por ese desfase que hay ahora mismo entre la oferta y la demanda, se están generalizando, pues por ejemplo, los contratos de temporada de 11 meses, ¿no? Contratos que realmente no son contratos de vivienda, que no dan derecho a prórroga, esa prórroga mínima de 5 años a la que tiene derecho el inquilino por el hecho de configurarse como un contrato diferente del arrendamiento de vivienda. En estos contratos además caben todo tipo de cláusulas abusivas en el sentido de, bueno, dar por hecho que la vivienda se entrega con un determinado equipamiento y que todo está en perfecto estado, el aceptar determinados gastos sobre reparación y mantenimiento de la vivienda que en realidad pueden corresponder al propietario, asumir el pago de algunos gastos como pueden ser, bueno, pues impuestos, gastos de comunidad, incluso los extraordinarios, o aceptar fianzas y garantías que están muy por encima de lo que legalmente se establece. Por lo tanto, es muy importante que tengamos ese contrato por escrito, que lo tengamos con antelación y que incluso nos podamos asesorar sobre si lo que nos están poniendo sobre la mesa es legal o no es legal. Hablabas de la redacción de ese contrato, de ese perfecto estado, entre comillas, ahí se engloba todo. ¿Recomendáis desde OCU hacer un inventario, incluso con fotografías de quizá las rayas en el suelo, en las paredes, de todo antes de firmar ese contrato? Sí, porque la devolución de la fianza luego puede convertirse en algo problemático, porque nos van a atribuir determinados desperfectos de la vivienda que supuestamente hemos causado cuando en realidad muy probablemente buena parte de esos defectos ya estaban en el momento en que accedimos a la vivienda, incluso el estado en el que pueden estar determinados equipos, por ejemplo las cocinas, ¿no? Nos encontramos con muchos casos en los que se atribuye al inquilino, bueno, pues un deterioro de las puertas de los muebles de las cocinas, de determinados electrodomésticos. Bueno, hay una parte que evidentemente corresponde a un desgaste que por el paso del tiempo, bueno, pues que el propietario tiene la obligación de asumir, porque evidentemente nada es eterno en este tipo. Pero luego es verdad que nos pueden trasladar determinadas cuestiones fundamentalmente para retenernos parte o totalmente esa fianza que hemos pagado a priori y que a veces, como decía antes, no se corresponde con el mínimo del mes de antelación que está establecido por ley, sino que puede alcanzar incluso a los 3 meses y en otras ocasiones incluso de manera abusiva se exige por importes mayores. Habláis de que no deberíamos aceptar esas prácticas abusivas, pero lo cierto es que cuando hay poca oferta es difícil. Yo recuerdo la época de estudiante en la que nos llegaban a pedir hasta avales, una cantidad de dinero depositada en un banco que durante todo el año se tenía que quedar ahí y además fianza.
¿cómo decir que no a esta práctica abusiva sin el peligro de que pasen al segundo de la lista para entregarle el piso? Bueno, sí, aquí estamos ante un problema evidente de desfase entre la oferta y la demanda. Cada vez tenemos menos oferta. También es verdad que el marco legislativo que no da demasiada seguridad jurídica al arrendador está provocando, bueno, pues que se merme el parque y por tanto la oferta, y esto encarece precios y además lo pone más complicado, y además el arrendador busca casi un inquilino a la carta, ¿no? Busca el inquilino ideal, solvente, garantizado, avalado, con un determinado perfil de edad, de estado civil, que no tenga mascota, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente el arrendador particular arrienda a quien quiere, pero una vez que se formulan esos contratos, también estamos en nuestro derecho de cuestionar la validez de cláusulas contractuales, estamos en nuestro derecho de exigir la restitución de determinados gastos que se nos trasladan, y ojo, que debemos de exigir que siempre queden documentados. Por ejemplo, nosotros hacemos referencia al pago de los gastos de agencia, que a día de hoy corresponden al arrendador, es decir, el inquilino, salvo que el inquilino pida expresamente a una agencia que le busque un inmueble en alquiler, el inquilino no está obligado a pagar nada de esos costes de agencia y sin embargo se le atribuye. Bueno, pues habrá que pedir factura, exigirla, porque no van a querer dárnosla, para luego pues poder efectuar una reclamación. Por lo tanto, es verdad que a veces vamos a tener que comulgar con ruedas de molino, porque no hay más oferta, pero también es cierto que debemos de tomar todas las precauciones para luego poder exigir nuestros derechos. Pues José Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a vosotras, un placer siempre. Bueno, Sara, nos lo adelantaba José Carlos, pero ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer frente a estas prácticas abusivas si no queremos pasar por el aro? El problema deviene todo de la escasez de oferta. Por lo tanto, un problema de vivienda que tenemos en España, que no, ni pueden acceder a la compra ni al alquiler. Ahí estamos de acuerdo. Yo creo que la base de todo es el asesoramiento preventivo y que el inquilino sepa lo que establece la ley y lo que puede pactar luego libremente si le interesa ese piso, si realmente quiere aceptarlo, pero que sepa que lo está aceptando voluntariamente y no porque la ley lo establezca. Creo que esa es la base. Es decir, que el que va a alquilar sepa que la ley establece un periodo de duración de hasta 5 años, un mínimo de 5 años, persona física, 7 jurídica. ¿Se puede hacer un contrato de alquiler de 1 año? Sí, pero el inquilino va a tener derecho a renovarlo automáticamente año a año hasta el 5.º año. ¿Qué ocurre con el preaviso? No es que yo quiero dejar el piso. Hay contratos en los que te dicen tienes que preavisar con 2 meses. Si tú lo quieres aceptar, lo aceptas, pero la ley te establece 30 días. Tú más allá de 30 días ya estás en tu libertad de aceptarlo o no. ¿Qué ocurre con la indemnización en caso de rescindir el contrato de forma previa a la finalización? Transcurridos 6 meses, porque antes no, te pueden solicitar una indemnización. Esa indemnización tiene que estar pactada en el contrato. Si no lo has pactado libremente en el contrato, no te lo pueden exigir. Y no puede ser una cantidad al arbitrio del propietario, sino que tiene que ser, o la ley establece, una mensualidad por cada año que te quede pendiente de vencer hasta los 5 anuales. Si tú libremente quieres pactar, en vez de una mensualidad, 3, ya sabes que eso está por encima de lo que establece la ley. La entrada a la vivienda por parte del propietario. ¿Tengo que dejarle entrar? La ley te establece que no. ¿Tú voluntariamente quieres pactar en el contrato otra cosa? Lo puedes hacer. Los gastos de tramitación los paga el propietario. ¿Que tú quieres pactar otra cosa? Es lo que hablamos. Aquí, al final, hay una escasez de oferta que lo que hace es que muchas veces tengas que negociar esos condicionantes. Importante, gastos que tiene que asumir el inquilino. Obligatoriamente solo los que se haya producido por el propio desgaste del uso de los bienes que existan en el domicilio. No tiene que pagar nada más. Que en muchos contratos que nos llegan al despacho hay gastos de comunidad, gastos de IBI, gastos de cambiar determinados electrodomésticos pasado un tiempo. Bueno, si el inquilino conoce que está aceptando unas condiciones que van mucho más allá de lo que la ley establece, perfecto, esto es un contrato entre las partes, pero lo básico es que ellos sepan qué es lo que establece la ley. Del igual modo, otra cuestión que nos plantean muchas veces, el tema de la actualización de la renta. La renta, si en el contrato no se establece específicamente que se actualice según el IPC anual, no se puede actualizar. Tienes una renta pactada para ese periodo de tiempo que has establecido en el contrato. Lo tiene que establecer el contrato, que ese IPC se va a actualizar. De igual modo, la ley establece que hasta el día 7
no tienen por qué pasarte el recibo al cobro de la renta. Si tú estableces en tu contrato que lo puedes pasar el día 1, pues lo mismo, lo has aceptado libremente, pero la ley te dice que hasta el día 7. De igual modo, las fianzas, como máximo 2. Lo que hablas, Martina. Hombre, y si me piden 4 es que si no me voy a quedar sin piso, porque es que ya no hay más en la zona. Pues tú libremente, si quieres, lo aceptas. Importante, sobre todo, es eso, saber qué es lo que establece la ley, que si tú aceptas más es porque quieres ir informado de las condiciones y las consecuencias de aceptar eso, y sobre todo ese asesoramiento preventivo. Nos viene muchísima gente, tanto propietarios como inquilinos, al despacho con un procedimiento ya para iniciar judicialmente. Y te cuesta muchísimo más caro un procedimiento judicial posterior con el inquilino o que el inquilino lo quiera iniciar frente al propietario que un asesoramiento previo a la firma de ese contrato. Antes de firmar un contrato, si desconoces la normativa, ves a un despacho de abogados que te asesoren, que te digan esto es lo que establece la ley, esto estás excediendo de más y esto es lo que puedes reclamar. De igual modo para propietarios como para inquilinos.